Continuamos en el programa La Noche. El exfiscal Eduardo Montealegre también lanzó duros cuestionamientos a la propuesta de plebiscito que impulsa el gobierno y que está siendo estudiada por la Corte Constitucional. El exfiscal le pidió al alto tribunal no escuchar lo que él llamó cantos de sirena del gobierno. Además, aseguró que el plebiscito es una estrategia para impulsar candidaturas presidenciales de altos funcionarios del gobierno. Pero lo que yo le estoy diciendo a la Corte Constitucional es que no se dejen embaucar por los cantos de sirena del gobierno. ¿Por qué razón? Porque es que el gobierno no tiene coherencia en sus posiciones ideológicas frente a la paz y en muchos temas. El gobierno empezó con unas tesis de que era imposible darles penas alternativas a la guerrilla y a los insurgentes en un proceso de justicia transicional. El gobierno nacional también en un determinado momento desechó la tesis de los mecanismos de blindaje jurídico como acuerdos especiales y bloque de constitucionalidad. Si el mismo gobierno no tiene coherencia en sus posiciones, que un día sostienen una tesis y luego no tienen el más mínimo, pudor en cambiarla radicalmente, entonces por eso le digo a la Corte, no le crean a los cantos de sirena del gobierno, porque el gobierno hoy da una argumentación y fácilmente en el día de mañana, de acuerdo a los fenómenos de opinión o a las coyunturas políticas, le da un giro de 180 grados y, como dirían en mi tierra, los van a dejar colgados de la brocha. Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo. Lo que quieren en últimas es un plebiscito, no para legitimar la paz, sino para montar una campaña presidencial en torno a la paz, lo que me parece supremamente delicado. Ya veremos a Humberto de la Calle y a Juan Fernando Cristo aprovechando el plebiscito para lanzar precandidaturas o candidaturas presidenciales. Y en segundo lugar, a mí me parece que en el tema del plebiscito lo que se va a poner en juego no es una pregunta sobre si los colombianos quieren o no quieren la paz. En el fondo, el debate se está yendo a un tema supremamente delicado, es en que los colombianos, en el fondo, lo que van a votar es si están o no de acuerdo con las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos. Bueno, varias cosas en ese punto, Juan Pablo, Hassan y Espinosa. Vamos a hablar con Juan Pablo acá en los estudios de NTN 24, editor general de la W Radio y columnista del diario El Tiempo de Colombia. Juan Pablo, ¿es este plebiscito una plataforma para montar una campaña presidencial de dos alfiles del gobierno, Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle? No, me parece que ahí está hilando demasiado, pero demasiado fino el exfiscal. O sea, el plebiscito de pronto le pega más por cuando dice que es un voto sobre el gobierno como tal y las políticas de Juan Manuel Santos. Pero que vayan a montar una campaña presidencial en torno a esto. Humberto de la Calle, si fuera por eso, imagínense, lleva 3 años haciendo campaña, porque lleva 3 años apareciendo cada tanto en los medios de comunicación como el hombre que ha entregado su vida familiar, su espacio personal, su tranquilidad a esta negociación. O sea, con más campaña que esa, imposible. Que vaya a salir ahorita 2 meses, mes y medio a hacer una campaña por el plebiscito, ¿cree que va a hacerle la campaña presidencial? Lo dudo mucho. Y el ministro Juan Fernando Cristo, no sé, eso, insisto, está hilando muy delgado, porque además el gobierno no va a poner a los dos únicamente a hacer la campaña. Es todo el gobierno comprometido con esto. Son todos los ministros que seguramente van a poner a andar el país a decir sí a la paz, sí al plebiscito. Yo creo que aquí, insisto, él está apostando una campaña política, está tratando de dispararle a dos personas que efectivamente pueden tener unas aspiraciones para el año 2018, pero siento que está muy, muy desfasado cuando piensa que esto va a ser una campaña para ellos dos a la presidencia. Está muy desfasado. Jorge Espinosa, ¿usted qué opina? ¿Está hilando muy delgado el exfiscal? Sí, absurda la teoría y estoy con Calvás en la primera parte de su argumento. Él dice que si ese es el caso, Humberto de la Calle y los negociadores, no solamente él, otros tantos, llevan haciendo campaña 3 años. Pero si el caso fuera así, con ese cálculo político, lo más inteligente sería no haber hecho ningún tipo de refrendación, porque si ese plebiscito se cae, es la mejor manera de hundir también a los que lo están apoyando. Si la idea era, con la paz, llevar candidatos presidenciales, pues lo mejor era justamente
justamente no hacer un plebiscito. No le entiendo la lógica al fiscal Montealegre, es completamente absurda la teoría. Y además, ojalá que el plebiscito no vaya a ser una refrendación del gobierno, porque en ese caso me parece que no sacarían un voto por el sí. Si lo venden de esa manera, van a perder. Lo que tienen que tratar de vender es una idea distinta, pero sí, en términos generales coincido con Calvás. Creo que es hilar muy delgado, no entiendo la lógica del fiscal, porque, insisto, no tendría ningún sentido proponer un plebiscito que no era obligatorio, porque en ese cuento se metió el presidente Santos sin que nadie se lo pidiera, tratando de darle una legitimidad a los acuerdos. Si la idea es esa, impulsar una candidatura, entre menos riesgo mejor, y un plebiscito, después de lo que pasó, por ejemplo, en Europa, sigue siendo muy riesgoso. Hassan Nazar, en el anterior bloque le planteaba una pregunta a los otros dos invitados, me faltó hacerla a usted, porque usted ya planteó el tema de la potencial, la forma como electoralmente podría llegar a beneficiarse en algunos líderes políticos del gobierno frente a este referendo. Quiero preguntarle estratégicamente cómo usted ubica al fiscal de acuerdo a estas declaraciones que ha entregado. En estas últimas que acabamos de mostrar, le manda un mensaje a la Corte Constitucional, le dice también que no escuche los cantos de sirena del gobierno y les dice que los van a dejar colgados de la brocha. Pues quien vivía, lo curioso de todo esto es que quien vivía escuchando los cantos de sirena ahora no le gustan. No, mire, yo me mantengo en esta posición. Si no le gustaba el plebiscito, entonces ¿por qué decías unos meses atrás que no es necesario que el presidente someta esto a ninguna refrendación popular? Eso es una incoherencia total, un señor que habla de coherencia. Eso no lo entiendo. Segundo, miremos los partidos políticos. Si es que ¿cuáles van a ser los candidatos que pueden aspirar precandidatos en el Partido Liberal? Pues le doy nombres: Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle. Esos son nombres que están en la baraja de los liberales. Solo hay que preguntarle a Horacio Serpa o a César Gaviria si no serán esos nombres que van a proponer en el momento de hacer una precandidatura liberal a las presidenciales del 2018. Entonces, venir a decir que el plebiscito lo están usando para campaña presidencial de Cristo o campaña presidencial de la Calle me parece un absurdo, un ridículo. Ellos estarán en las barajas del Partido Liberal porque son cartas óptimas para ese partido, como el Cambio Radical también está mirando su baraja, como lo están haciendo los conservadores, como lo está haciendo el Centro Democrático, como lo hace el Polo y como lo harán los Verdes y todos los demás. Eso es legítimo. Aquí lo que a mí me parece es que más que cualquier tipo de predicción política es un acto como de revanchismo, como si Humberto de la Calle o Juan Fernando Cristo le hubieran hecho algo por la espalda al fiscal Montealegre. Yo lo que creo es que por primera vez Eduardo Montealegre se miró al espejo y vio la realidad de dónde estaba parado. Él estaba en un cargo, cumpliendo unas funciones totalmente equivocadas para lo que fue nombrado. El señor fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, se dedicó a hacer política y no necesitamos eso. Necesitamos un fiscal que ejerza el cargo, que acuse y que busque pruebas. Pues Hassan, vamos a ver otra serie de declaraciones que nos entregó en esta entrevista. También le preguntamos al exfiscal Montealegre sobre ese proceso de elección de la persona que va a ser su sucesor. Desde hace 4 meses la Fiscalía se encuentra en la interinidad total. Está su pupilo, así lo llamamos ayer, el vicefiscal Jorge Perdomo. Y de alguna manera el fiscal también, Montealegre, habló sobre lo que él espera de esa elección que hará posiblemente en las próximas semanas la Corte Suprema de Justicia. De hecho, hay una foto que generó mucha polémica en la prensa nacional este fin de semana, fue publicada por el diario El Tiempo, donde aparecía el exfiscal que era usted, el fiscal interino en este momento, Jorge Perdomo, y un candidato a la fiscalía, precisamente el que usted estaría apoyando, que es Yessy Reyes. ¿Está jugado por él? Pues yo no estoy interviniendo en la elección del fiscal general de la Nación, ninguna injerencia en esa elección, pero creo que todos mis afectos y mis convicciones me dicen que la persona más preparada, sin desconocer los 2 otros candidatos, para asumir en este momento la Fiscalía General de la Nación es el exministro de Justicia, Yessy Reyes Alvarado. Yo lo que veo con mucha preocupación es que el sector que apoya a Néstor Humberto Martínez, de gente muy prestigiosa, ha querido catapultar y consolidar la candidatura y la elección
de Néstor Humberto Martínez sobre la base de deslegitimar mi gestión y deslegitimar la elección deslegitimar la administración y la gestión del fiscal encargado Jorge Perdomo. Jorge Espinosa, columnista del diario El Espectador de Colombia y periodista de RCN, la radio. ¿Cree usted que a partir de estas declaraciones puede concluir uno que finalmente el exfiscal Montealegre sí está interviniendo y le importa mucho quién va a ser su sucesor en la Fiscalía? Sí, yo creo que le importa y le importa mucho. Él quería que su sucesor estuviera en esa terna, el señor Perdomo, y eso pues no ocurrió. Pero me confundo con la declaración. Hace 5 minutos debatíamos que no le gustaba lo que pasó con el gobierno porque lo traicionó, hasta donde yo entiendo, pero me corrigen ustedes, mis colegas, el señor Reyes hasta hace poco hacía parte de ese mismo gobierno que él dice que lo traicionó. Luego no, sigo sin entender absolutamente nada de las declaraciones del señor Montealegre. Si su preocupación es la preparación y su preocupación es la traición que según él le propinó el gobierno, tal vez lo que uno tendría que preguntarse es si no es una candidata mejor, porque tampoco le gusta a Martínez, como dijo ahí en esa respuesta, si la candidata más preparada no es la doctora Cifuentes, que hace parte también de esa terna. Así que no tengo duda que está participando de eso de antemano. Es un exfiscal, ya no está en el cargo, no veo nada de malo que el señor tenga un candidato que le guste y que lo diga abiertamente. Pero no entiendo que el señor Reyes, que fue exministro hasta hace poco porque renunció para estar en la terna de ese gobierno que él dice que lo traicionó, sea el candidato que le parece idóneo. ¿Quién lo traicionó entonces? ¿Solamente algunos de los del gobierno o todos o una parte? ¿Qué quería que le hicieran? ¿Un cóctel de despedida por sus buenos oficios y sus declaraciones que terminaron favoreciendo lo que quería el gobierno en La Paz o qué pretendía? Juan Pablo. Yo quisiera remitirme a la parte final de las declaraciones del exfiscal Montealegre, cuando él dice que una gente muy poderosa es la que está impulsando la campaña de Néstor Humberto Martínez, desprestigiando su gestión en la Fiscalía General de la Nación y la de su sucesor Jorge Perdomo. O sea, qué pena, señor exfiscal. Si alguien se encargó de desprestigiar la gestión suya, fue usted mismo. Y si alguien se encargó de también hacerle daño a la Fiscalía por tomar decisiones erradas, y voy a hacer solamente una perlita, en el caso Perdomo, el operativo contra el futuro esposo de Cristina Plazas, fue también Perdomo. Entonces que no venga a decir que esto es una conspiración pues que se ha montado para desprestigiarlo a él y entonces no dejar que su pupilo hubiera seguido como candidato en la terna de la Fiscalía. Eso es un absurdo. Yo creo que él está viendo también ya como muchos fantasmas y de pronto es porque las luces del poder que tenía la Fiscalía cuando se apagaron lo dejaron encandilado y entonces ya no ve muy bien, está viendo un montón de fantasmas por doquier. Algo es claro, él por supuesto tiene un candidato, y tiene un candidato que, curiosamente también, señor Espinosa, es liberal, vaina. Entonces, por un lado, le dispara a los candidatos o posibles candidatos a la presidencia del Partido Liberal, pero ¿cuál es el candidato en la terna a la Fiscalía General de la Nación que le cae bien? El liberal. ¿No será que ya hay aquí muchas coincidencias sobre el mapa político y el escenario de partido en donde se está moviendo en este momento el exfiscal Montealegre respecto a hacia dónde apunta él en los años o meses por venir? Hassan Nassar, ¿qué grado de influencia cree usted que tiene en este momento el exfiscal Montealegre dentro de la Corte Suprema para la elección del próximo fiscal? Pues Dios quiera que ninguno. Vuelvo y digo, fue una fiscalía, en mi opinión, nefasta. Y cuando habla de Néstor Humberto Martínez diciendo que hay intereses detrás, ¿será que el señor está hablando o se le olvidó mirar el retrovisor para que mencionemos a Palacino? Porque es que cuando hablamos de intereses en la fiscalía, esos casos de Saludcopo como que no avanzaron durante Montealegre. O vamos a hablar de los contratos de Natalia Springer. Porque es que hay tantas cositas para hablar de la Fiscalía de Eduardo Montealegre que venir a decir que hay uno de esos ternados que tendría intereses detrás. Hombre, si hay alguien que tenía intereses en la Fiscalía y procesos que no avanzaron, los tenía él. El señor Palacino es un muy buen ejemplo. Y lo otro que hay que decir es lo siguiente. A mí me parece que el señor Yesid Reyes tiene una hoja de vida impecable, intachable. Lo único que no me gusta
es que le guste a Montealegre. Eso ya es como el abrazo del oso, es ese abrazo que usted no quiere, ese endose que le puede perjudicar absolutamente todo. Creo que la doctora Mónica Cifuentes también tiene una hoja de vida impecable y creo que Néstor Humberto Martínez también la tiene. Ojalá, yo lo que le pido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es que tomen una decisión coherente para el país. Aquí necesitamos recuperar en la fiscalía de gente egocéntrica, de gente que piense que esos cargos son para intereses personales, que busquen una persona idónea e independiente a los intereses del gobierno o de un sector político o de un grupo empresarial. Aquí necesitamos alguien que cumpla su función. Este ejemplo de Eduardo Montealegre, ojalá no lo volvamos a tener jamás en la Fiscalía General. Vamos a hacer una última pausa comercial, no sin antes leer algunas de las opiniones que ustedes ya nos envían a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Les estamos preguntando, ¿ustedes qué opinan de las polémicas y arrasadoras declaraciones del exfiscal de Colombia, Eduardo Montealegre, contra el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Vamos a leer algunos de los twitters que nos llegan en este momento, los trinos de nuestros televidentes. Sergio dice que si se siente traicionado el exfiscal, imagínense la gente con quien la justicia no ha sido justa. Julián dice lo siguiente, otro trino hasta ahora: las declaraciones del fiscal son sinceras, es un hombre íntegro, leal y coherente. Otra opinión es de Mariela, dice, ¿de cuál traición habla? Vergüenza debía darle haber participado en el juego de la paz, engañando al pueblo colombiano. Y Jesús Alberto dice lo siguiente, no debe guardar silencio porque así sabemos a qué nos enfrentamos ante un gobierno que oculta la verdad. Opiniones de nuestros televidentes, una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.